Hola, buenas tardes. Estamos en el grupo de estadística, en la materia de estadística inferencial en el tercer semestre. Con mi grupo queremos darles a conocer a ustedes las clases de distribución de probabilidades. El primer tema es la distribución de probabilidad T de estudio o distribución T. Mi nombre es Elizabeth Cáceres. Distribución de probabilidad T de estudio o distribución es un modelo teórico utilizado para aproximar un momento de primer orden en una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y se desconoce la desviación típica. En otras palabras, la distribución T es una distribución de probabilidad que estima el valor de la medida de una muestra pequeña extraída en una población que sigue la distribución normal y de la cual no conocemos su desviación típica. Entonces, debemos tener en cuenta que en cada distribución T debemos tener en cuenta los grados de libertad y para más o menos darnos cuenta de que la distribución T de Student es parecida muchísimo a la distribución normal. Entonces, la distribución T implica que a mayor dispersión de los datos, lo que motiva que las estimaciones sean menos precisas y los intervalos de confianza sean amplios, los que tendrían aplicando la distribución normal. Entonces, esta fórmula de distribución dada a una variable aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que es dada una variable aleatoria continua L. Entonces decimos que la frecuencia de esas observaciones pueden aproximarse satisfactoriamente a una distribución T con G grados de libertad. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, en la gráfica? Cuando tenemos una representación de distribución T de Student, quiere decir que la función de densidad de una distribución T, por ejemplo, con 3 grados de libertad. Entonces, como podemos ver en la representación, la distribución T se parece mucho a la distribución normal, salvo que la distribución tiene las colas más anchas y es más apuntalada. En otras palabras, deberíamos añadir más grados de libertad a la distribución T para que la distribución crezca y se parezca más a una distribución normal. ¿Y por qué es tan especial la distribución T? Preguntarán ustedes. Pues porque la diferencia de la distribución normal, que depende de la media de la varianza, la distribución T solo depende de los grados de libertad. En otras palabras, controlando los grados de libertad, controlamos una distribución. ¿Y cómo la aplicamos entonces? ¿Y cuándo se utiliza? Entonces, queremos estimar la media de una población normalmente distribuida, por ejemplo, para psicología, cuando queremos estimar la media de una población normalmente distribuida a partir de una muestra pequeña. El tamaño de una muestra debe ser inferior a 30 elementos. Entonces, quiere decir que no puede ser superior a 30 personas. Entonces, a partir de esas 30 personas, de esas 30 observaciones, la distribución T parece mucho distribución normal. Y por lo tanto, debemos utilizar a veces la distribución normal o también la podemos utilizar la distribución T. Entonces, de todas las, como decía anteriormente, en un resumen así para decirlo de una forma más técnica, a medida de que disminuye el tamaño muestral, como decía anteriormente, en los grados de libertad, aumenta la probabilidad acumulada de las colas y viceversa. En la distribución T del student, con 30 o más grados de libertad, es prácticamente indistinguible una distribución normal con la misma varianza. Aquí tenemos la aplicación, la que les expliqué hace poco. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera les va a realizar el siguiente video de la distribución de que le correspondió. Muy buenas noches, mi nombre es Karen Samantha Hernández Cruz, soy del curso de Psicología Virtual y voy a presentar la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta
que modeliza la frecuencia de eventos determinados durante un intervalo de tiempo fijado, a partir de la frecuencia media a aparición de dichos eventos. Aquí muestro un ejemplo de la gráfica de Poisson. Esta distribución se puede hacer en un proceso experimental de observación que tenga las siguientes características. Se observa la realización de hechos de cierto tipo durante un cierto periodo de tiempo a lo largo de un espacio de observación. Los hechos a observar tienen la naturaleza aleatoria. Pueden producirse o no de manera no determinística. La probabilidad de que se produzca un número X de éxitos en un intervalo de amplitud T no depende del origen del intervalo, aunque sí de su amplitud. La probabilidad de que ocurra un hecho en un intervalo infinitésimo es prácticamente proporcional a la amplitud del intervalo. ¿Qué aplicaciones tiene la distribución de Poisson? En la vida real se utiliza la distribución de Poisson para hacer cálculos de probabilidades, donde se requiere contar el número de veces que se produce un suceso aleatorio durante un periodo determinado de tiempo, o también de distancia, área o parámetro. A continuación presentaré algunos ejemplos de la aplicación de la distribución de Poisson en la vida real. La primera, contador de Geiger. Es un instrumento para medir la radioactividad de un objeto o una zona. Se utiliza para la distribución de Poisson y se calcula el comportamiento estadístico de la radiación y así poder establecer su nivel. El segundo es la operación bursátiles. En el mundo de los mercados y la bolsa se utiliza la distribución de Poisson para calcular el riesgo de las operaciones en los tiempos que espera entre transacciones financieras. Contador de personas. Los contadores de personas que habitualmente se utilizan en los comercios para saber el número de personas que entran en su establecimiento durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, en la última hora, ¿cuántas personas entraron a determinado comercio? Mi nombre es Daisy Triana y voy a presentar la distribución de probabilidad chi cuadrada. La prueba de chi cuadrada o ji cuadrado, x elevado al cuadrado, pues desde x es la letra griega llamada chi. Se utiliza para determinar el comportamiento de cierta variable y también cuando se quiere saber si dos o más variables son independientes estadísticamente. Para comprobar el comportamiento de una variable, la prueba a realizar se llama prueba chi al cuadrado de ajuste. Para saber si dos o más variables son independientes estadísticamente, la prueba se llama chi cuadrado de independencia. También se llama de contingencia. En estas pruebas forman parte de la teoría de estadística de decisiones, en la cual estudia una población y toman decisiones acerca de esta, pues analizando una o varias muestras extraídas de ella. Por ello es preciso hacer ciertas suposiciones como al respecto de las variables, llamadas hipótesis, las cuales pueden ser o no ciertas, como veremos suelen plantearse en dos tipos de hipótesis acerca de algún parámetro poblacional en dos muestras de hipótesis. En esa hipótesis nula, que se llama HO, las muestras son independientes, y la hipótesis alternativas, que se denota como H1, las muestras están correlacionadas, de lo contrario de que es contraria a ella. ¿Cuándo se usa la prueba chi cuadrado? Bueno, la prueba chi cuadrado se aplica a variables que describen cualidades como por ejemplo el sexo, el estado civil, grupo sanguíneo, color de ojos y preferencias de diversos tipos. La prueba está
está pensada cuando se desea comprobar si una distribución es apropiada para describir una variable, lo cual se denomina bondad de ajuste. Mediante la prueba chi al cuadrado se puede saber si hay diferencias significativas entre la distribución teórica y seleccionada y la distribución de frecuencia observada. ¿Cómo conocer si dos variables X y Y son independientes desde el punto de vista estadístico? Bueno, esto se conoce como una prueba de independencia, dado que se aplica a variables cualitativas o categóricas, la cual chi al cuadrado se utiliza ampliamente en ciencias sociales, de administración y de medicina. La prueba chi, la distribución chi cuadrado. Bueno, sus propiedades son el área bajo el curva es igual a los valores de chi al cuadrado son positivos, la distribución es asimétrica, es decir, posee sesgo. Chi al cuadrado es una distribución continua de probabilidades. En realidad hay diferentes curvas dependiendo de un parámetro K, llamado grado de libertad, que es de la variable aleatoria. Para sus propiedades son el área de trabajo, que la curva es igual a 1. Los valores de chi son positivos. La distribución es asimétrica, es decir, posee sesgo. A medida que aumentan los grados de libertad, la distribución chi cuadrado tiene como normalidad, se aprecia una figura para una distribución dada a los grados de libertad que determinan a través de una tabla de contingencia. En esta tabla, pues donde se registran las frecuencias observadas de las variables, si una tabla tiene F, estaría como filas y la C estaría como columnas. El valor de chi de K es igual a F menos 1, que serían filas menos 1, menos C menos 1, que son las columnas. Buenas noches, gracias compañera. Yo soy Kelly Rada, del curso de Estadística Inferencial de la Universidad de Investigación y Desarrollo, UDI. En esta ocasión vamos a hablar de distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica es un análisis a un grupo de población determinada, en la que se puede obtener dos posibles resultados que pueden ser un evento o un no evento. En especial, es útil en todos aquellos casos en los que se extraigan muestras o se realizan experiencias repetidas sin devolución del elemento extraído o sin retornar a la situación experimental inicial. La distribución hipergeométrica puede derivarse de un proceso experimental puro o de Bernoulli, con las siguientes características. El proceso consta de n pruebas separadas o separables de entre un conjunto de n pruebas posibles. Cada una de las pruebas puede dar únicamente dos resultados mutuamente excluyentes. El número de individuos que presenta la característica a éxitos es representado con la letra K. Su fórmula es la siguiente. P, población de que sea A igual a K, que es la cantidad de elementos que cumple una característica deseada. N mayúscula sería el tamaño de la población, N minúscula sería el tamaño de la muestra, K en este caso sería la cantidad de elementos que cumplen una característica deseada y X sería la cantidad de éxitos que vamos a encontrar. En el ejemplo, sería, en una urna hay un total de 12 objetos, de los cuales 3 son defectuosos. Si se seleccionaron 4 objetos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean defectuosos? En este caso,
N mayúscula, que es el tamaño de la población, serían los 12 objetos. K, que es la cantidad de elementos que cumplen con una característica específica, serían 3. N minúscula es el tamaño de la muestra, que serían 4. Y X es la cantidad de éxitos a los que vamos a buscar. En la resolución del ejercicio nos daría el resultado que la probabilidad es que el 21.8% son los elementos defectuosos de la cantidad de la muestra que se obtuvo. Gracias.